hermano. Hola, buenas noches. Ok, pues pensando mucho en el grupo y el tiempo que llevo, me entró mucho a la mente una palabra que es entender o entendimiento, y en la guía de las escrituras se dice obtener conocimiento o percibir el significado de alguna verdad, incluso su aplicación a la vida. Esta parte, bueno, en la guía de las escrituras da muchas referencias de no te apoyes en tu propia prudencia, con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Y me ha gustado poder observar que la percepción del pasado, de los idiomas, de cómo opinamos muchos de distinta forma, si al final buscamos tener entendimiento y percibimos el significado de alguna verdad y la cambiamos por lo que teníamos arraigado en nuestro pensar, y después de eso lo aplicamos a nuestra vida, pues habrá valido el estar en esta existencia terrenal, ¿no? Entonces, no tenemos la verdad absoluta y seguimos puliéndonos y sacando pues las cosas correctas que enternecen nuestra alma para poder llegar de nuevo a donde queremos llegar, ¿no? Y en este grupo en especial, con tanta diversidad tan exquisita que hay de hermanos y otras organizaciones, otras iglesias tan preciadas también, pues es mucho mejor, ¿no? Y pues esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano Nogués. Bonito pensamiento. Gracias, hermano. Pues Gracias. ahora le paso el tiempo a la hermana Berenice Villalobos, que ella va a ser nuestra moderadora ahora. Nuestra hermana Yacil va a grabar y agradecemos a cada uno de ustedes su participación, guiada por la moderadora, la hermana Villalobos. Adelante, hermana Bere. Gracias, hermana Celia. Pues me da mucho gusto estar en esta ocasión con ustedes y recordando más que todo el evento tan importante que tenemos muy próximo, ¿sí? Un evento en el que desde ahorita nosotros debemos de estar preparados para poder recibir en nuestros corazones y en nuestras mentes los mensajes que nos van a ayudar a que nosotros seamos mejores cada día y que nos preparemos para la segunda venida de Cristo, lo que es la conferencia general. Y en esta ocasión vamos a hacer un conversatorio igual que la vez pasada, y pues vamos a hablar de una manera ordenada. Vamos a levantar las manos y se les va a dar tiempo primero a la primera persona que levante la mano y así sucesivamente. Y pues vamos a contestar primeramente una pregunta. Estas preguntas, las primeras que voy a citar, fueron elaboradas por la hermana Celia Valderas, y las siguientes preguntas van a ser, fueron hechas por el hermano Isaías Martínez Palmas. ¿Me equivoco? Es ¿O estoy correcto. bien? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, la primera pregunta es como una especie de mesa redonda y vamos a nosotros a comentar lo que nosotros sentimos y lo que pensamos. La primera pregunta es, ¿qué espero de la conferencia general? Ajá, está abierto. ¿Qué espero de una conferencia general? Sí. Bueno, yo quiero hacer un comentario acerca de Sí, esa adelante. pregunta. Bueno, eh, yo espero de una conferencia general siempre eh, busco fortaleza, busco entendimiento, como dijo el hermano hace rato en su pensamiento, busco consuelo, busco y espero estar con mi familia juntos viendo la conferencia. Siempre espero y deseo ser tocado por el Espíritu para poder disfrutar más plenamente de la vida a través de la guía del Señor. Y espero siempre de una conferencia, este, no siempre espero algo nuevo o algo sorprendente, más bien es un refrescar el espíritu con lo que ya sabemos
y renovar los ánimos. Eso es lo que yo, Isaías, siempre espero de una conferencia general. Ese es mi comentario, hermano, a manera de una respuesta-comentario. Así es. Bueno, ¿alguien más quiere dar una respuesta a esta pregunta? Ujú. Es de acuerdo a sus sentimientos, hermanas y hermanos, lo que ustedes piensan de lo que se debe esperar o de lo que uno personalmente espera de una conferencia general. Hermana Celia Valderas. Ay, hola. Sí, hermana. Yo creo que una conferencia general es tan especial porque esperamos 6 meses para escuchar los mensajes tan especiales preparados por las autoridades generales. Entonces yo pienso que de alguna manera podemos prepararnos. Lo que estamos haciendo en este momento es una preparación para estar listos el sábado y el domingo. Pero también, como dijo el hermano Isaías Martínez, ¿verdad? Sí. Estar con la familia, estar unidos en espíritu. Y una de las cosas que podemos prepararnos para ello es asistir al templo el viernes, ¿verdad? Estar en comunión con el Espíritu del Señor mediante una asistencia al templo, ¿verdad? Eso nos acerca más a sentir, a estar más sensible al Espíritu para escuchar los mensajes. Es lo que yo hago, queridos hermanos. El viernes voy al templo y me pongo en comunión con el Padre, con mi Señor Jesucristo, para estar más afín. El sábado y el domingo que escuchamos estos bellos mensajes inspirados por los hermanos. Así es, hermana. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra cosa, hermanita, que quiera agregar? O le damos el tiempo a la hermana Ana María Juárez. Adelante, Bueno, hermana Ana María sí. Juárez. Pues yo me preparo, pidiéndole a Dios que me dé la influencia de su espíritu para poder escuchar dignamente, los mensajes que nos manda a través de su siervo, nuestro presidente de la iglesia. Y en realidad es un nutrir espiritualmente cada mensaje que escuchamos en la conferencia. Y creo yo que tenemos que estar atentos para ver cuáles son las últimas orientaciones que nos dan, recomendaciones y sugerencias, porque sí estamos esperando ya la segunda venida y es por eso tenemos que estar pues más atentos a lo que se nos indique espiritualmente y para compartirlo con nuestros semejantes. Ese es mi sentir. Gracias, hermana. Bueno, en lo personal yo voy a dar mi opinión y es lo que espero de la conferencia general. Pues a lo mejor no pienso tener mucho conocimiento, pero sí, cuando una conferencia general, después de 2 días de ser alimentada, pues espero tener una nueva perspectiva espiritual que me eleve, que me dé lo que yo necesito para ser mejor. Cada vez me doy cuenta de mis debilidades, pero después de una conferencia me doy cuenta de que hay esperanza de que yo pueda llegar a ser mejor. De llegar a ser perfecta, pues todos ya sabemos que eso pues no se va a lograr aquí en esta etapa terrenal, pero sí podemos ser nutridos en el sentido de que cada persona que escuche los mensajes de nuestras autoridades va a saber qué es lo que a uno le está fallando. Se toma como costumbre que elaboremos 11 preguntas o 10 preguntas en las que nosotros podamos encontrar una respuesta en los mensajes que se nos dan. Y pues algo para mí muy importante una vez que vi
el curso profetas vivos, es el hecho de que una conferencia general se puede considerar como una escritura, al igual que los libros canónicos. Claro que son mensajes que no están canonizados, pero sí lo podemos tomar como una guía definitiva en nuestras vidas. Para mí es el hecho de escuchar la voz del Señor a través de sus mensajeros, a través del profeta, a través de esas personas que son inspiradas. Para mí, cada 6 meses, como dijo una hermana, estoy esperando ansiosamente volverlos a escuchar. Después de que termina una conferencia, estoy contando los meses y se me hacen muy largos. Pero ya que falta un mes antes, pues yo me pongo muy feliz porque digo, ya se acerca la fecha. Una fecha en la que puedo abrir mis sentimientos, puedo abrir mi inteligencia, la poca que tengo, pero la puedo abrir y puedo sentir esa paz y esa tranquilidad que el Señor nos ofrece a todos y a cada uno de nosotros. Es mi sentido. ¿Alguien más quería participar? Perdón. Había una hermana así. ¿Pablo? Sí, hermana Adelante, Negra. Pablo. Bueno, yo tengo años que he pensado que la conferencia es una mirada global de cómo están pasando las cosas a nivel mundial en todas las capillas o barrios. Los líderes yo creo que se esfuerzan por canalizar toda la información y buscar la inspiración para que sea un beneficio para todas las problemáticas que hay, tanto dentro de la iglesia como fuera. En especial esta conferencia a mí me llama la atención porque pues es una primera conferencia en que un profeta tiene 99 años y pues no es, bueno, se espera la inspiración y sobre todo la muestra de fortaleza para todos nosotros que estamos más chicos para poder aplicar lo que se aprende en estos 2 días en todo el semestre, ¿no? A veces pasamos de largo un poquito la conferencia y no desmenuzamos cada discurso de la manera que debemos y por eso se repiten ciertas cosas siempre, ¿no? Pero al final yo creo que va a ser una conferencia interesante y pues como usted dice, se espera cada año, lo mismo como se esperaría cada domingo escuchar un discursante que nos ayude en la constante que tenemos en nuestra vida, ¿no? Porque también a veces nos pasa que esperamos tanto la conferencia y no hacemos caso de la conferencia destaca o otras reuniones, ¿no? Y todas las reuniones empujan hacia lo mismo, ¿no? Pero en especial esta va a ser muy productiva y sobre todo invitar a las personas que no comparten todavía esa fe, ¿no? Pero para que puedan escuchar. Ese es mi pensar. Gracias, hermano Pablo. Hermana Chepi. Sí, muchísimas gracias por este espacio. Muchas bendiciones a quienes pensaron en hacer esto. Yo creo que, bueno, lo que yo espero de la conferencia es este, poder recibir algunas respuestas que, que me he hecho de manera personal y creo que en esa conferencia el profeta nos las va a responder. Como se ha dicho, pues él habla directamente con nuestro Padre Celestial y creo y estoy segura de que él está diciendo cuál es el mensaje que necesitamos y qué es lo que requiere de nosotros. Eso es lo que quería decir. Gracias, hermanitas. Bueno, ¿alguien más? O pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de reunirse mundialmente cada 6 meses? ¿Cuál es el objetivo de reunirnos mundialmente cada 6 meses? Bueno, yo quiero hacer un comentario al respecto de esto. Sí, adelante. Yo creo que estamos en la época de la restauración de todas las cosas. En la Iglesia de Jesucristo Sud
eh, enseña acerca de que la revelación es continua, de tal suerte que a lo largo de los años que la iglesia fue restaurada, pues ha sido una indicación del Señor de reunirnos con frecuencia. No tengo el dato exacto de me supongo que están en doctrina y convenios acerca de con qué frecuencia debería reunirse la conferencia general. Me pareció haber leído algo por ahí. Pero finalmente, yo creo que es necesario porque hay cambios vertiginosos en la humanidad en general. Y cuando digo cambios vertiginosos, me refiero al tejido social, la economía, nuevas formas de convivencia, nuevas ideologías, eh, y además eh, se debe adaptar lo más rápido posible a las circunstancias actuales. Pareciera que 6 meses es muy frecuente, pero si el Señor ha dispuesto que este mensaje de la conferencia general pueda ser cada 6 meses, porque hasta dicen siempre, ¿no? Y esta conferencia queda en receso, o sea, hasta dentro de 6 meses nos volvemos a ver. Y yo pienso que estos mensajes no solamente son para los santos de los últimos días, sino a mí me gusta verlo como un mensaje para la humanidad en general. Es una aportación que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días cada 6 meses hace al mundo en general, no importa las circunstancias o raza o color, yo pienso que es un mensaje universal. Entonces, cada 6 meses, yo creo que es necesario por eso, por la velocidad con la que las cosas van cambiando. Este es mi comentario al respecto de esta conversación. Gracias, hermano. Según tengo entendido, la primera conferencia fue en 1830 y creo que, si no me equivoco, comenzó con 16 personas, de las cuales en la actualidad ya son millones de los que participan en una conferencia cada 6 meses. Antes eran cada 3 meses, pero ya después lo redujeron a cada 6 meses. Pero yo considero que se hacen los cambios de acuerdo a la premura, de acuerdo a las, podríamos decir, las emergencias que hay en cuanto a las necesidades que tienen los miembros, según nuestras autoridades reciben inspiración. ¿Sí? Bueno, Zaida. Adelante, Zaida. ¿Mm? Bueno, una pregunta, hay una investigadora que yo le invité a la conferencia. Ella es presbiteriana, le gusta mucho la iglesia, tiene ya 4 meses asistiendo con su familia. Sí. Entonces me dice, ¿de qué van a hablar en la conferencia? Dice, van a hablar de calentamiento global, van a hablar de la inseguridad, van a hablar de los cambios sociales, van a hablar de los feminicidios, nos van a dar una guía, tu profeta y los apóstoles. Y la verdad yo no supe qué contestarle. La pregunta es para todos y para ti, Bere. ¿Qué se le puede sí. contestar a esta persona? Si ella viene de generaciones de presbiterianos, Ajá. y la verdad yo no supe qué contestarle. ¿Cómo Bueno, me podrían bueno, ayudar? ¿Cómo me podrían voy a ayudar darme, para contestar? bueno, yo voy a dar mi opinión. Y Ajá. según todas las conferencias generales que ha habido, nos preparan a los miembros de la iglesia para las situaciones que nos van a acontecer. Y todas las conferencias se refleja la fe y la esperanza que debemos de tener en Jesucristo. Nos han dicho en las conferencias inclusive, están sucediendo cosas muy difíciles, pero las cosas no van a mejorar. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es acercarnos más al Señor, mejorarnos a nosotros mismos para tener el Espíritu del Señor con nosotros y poder tener la inspiración en nuestra vida para afrontar todas las cosas que se van a presentar.
sea, no se van a mejorar las cosas, pero sí nosotros podemos estar preparados para todo ello. Ujú. No sé si te ayuda hasta cierto modo, Zaida, mi respuesta, pero los demás hermanos y hermanas pues pueden dar su opinión. Ujú. Entonces, comenzamos con Agricol. Sí, buenas noches. Yo quería hacer un comentario. Hay algo que sucede en las conferencias que tal vez es un principio que es muy interesante comentarlo, y es la doctrina del mutuo consentimiento. Es precisamente cuando nosotros sostenemos a las autoridades levantando nuestra mano. Ahí el Señor nos da oportunidad, el Señor se preserva el principio de libre albedrío. Por eso es el principio o la doctrina del mutuo consentimiento, donde cada uno de nosotros, Isaías, Chepi, tú, Zaida, yo, mi esposa, X fulano, sutano, tenemos la oportunidad de estar de acuerdo o no y de manifestar nuestro libre albedrío al apoyar a nuestras autoridades. Hay un artículo muy interesante que se publicó en el Simposium Sine Vesperi de 1982-83. Recuerden, hermanos, que el Simposium de Sine Vesperi cada año se lleva a cabo y hacen una publicación. Hay un artículo muy interesante en ese año donde compara la doctrina del mutuo consentimiento con la democracia. Muy interesante, muy interesante. Digo, este no es un análisis de ciencia política, pero hay un equiparamiento como el pueblo puede manifestar y escoger a sus dirigentes, y nosotros en las conferencias de barrio, de estaca o la general, tenemos la oportunidad de levantar la mano y manifestar nuestro apoyo o no. Y ese es algo, un distintivo de nuestra iglesia. Digo, no lo sé y no quiero juzgar a las demás denominaciones, ¿verdad? Pero por lo que sabemos, nosotros sí tenemos esa oportunidad. La doctrina del mutuo consentimiento. Creo que también se llama de otra manera, nada más que no me acuerdo, pero esa sería mi opinión, que sucede cada 6 meses. Y creo que muchos de nosotros hemos estado también presentes cuando se escuchan gritos o no estoy de acuerdo, también se ha dado. Y por eso la presidencia o quien dirige la sesión dice, los que no están de acuerdo, vayan con su presidente de estaca y manifiéstense. Y así lo han hecho. Así lo han hecho. Ese sería mi comentario. Gracias, Agricol. Hermana Grisi. Y realmente, después de hablar Agricol, realmente es importante, me siento chiquita. Eh, realmente, cuando conocí el Evangelio, con respecto al comentario que él hizo, me llamó poderosamente la atención los bancos, la cantidad de bancos que había al frente. Y yo venía de otra denominación y solamente el que exponía era solamente el clero, nada más. Y no voy a dar ninguna denominación acá de dónde venía. Simplemente cuando mi compañera de escuela le digo, ¿por qué hay tantos bancos ahí al frente? Porque una vez por mes pasamos a dar el testimonio. Y después me explicó también cuando levantaban las manos, y digo, qué iglesia democrática, ¿no? Que podamos, cada miembro poder levantar la mano y apoyar de manera democrática a nuestros líderes, tanto locales como federales. Y eso me llamó poderosamente la atención, ¿no? Que todos somos importantes a la vista de nuestro Padre Celestial. Con respecto a las conferencias, es hermoso saber que tenemos líderes a nivel mundial, como la organización de la Iglesia Primitiva, ¿no?
y no voy a entrar en ese detalle de la organización, cómo se fue la restauración, porque no ese es el tema, pero sí hay muchas cosas que nos identifican como miembros de la iglesia, ¿no? Y saber que nuestro profeta es un profeta tan añejo, realmente para nosotros es una gran bendición, ¿no? Y me hace recordar al libro Mormón cuando líderes, profetas que llegaban a esa ancianidad, dejaban a sus hijos todos los legados, ¿no? Para las futuras generaciones. Y, y eso es lo que yo siento, que Él es el Padre, eh, simbólicamente, por ser el patriarca de todos o por ser nuestro gran líder y profeta, eh, nos va a dejar bendiciones como siempre, pero más que nada también algo que dijo la última vez: no voy a comprar plátanos porque no voy a ver si llegan a madurar, ¿no? Entonces, o los voy a comprar maduros porque no voy a tener tiempo de dejarlos que maduren. Entonces, realmente ojalá que llegue a los 100 años, que esté más tiempo con nosotros, y con esa lucidez y esa sabiduría de los años, pero también con la sabiduría de un hombre joven, porque tiene una mente lúcida y realmente es un gran ejemplo, eh, por, porque realmente en nuestra sociedad gente que llega a la ansiedad, eh, realmente no, a veces pierden algunos privilegios y deberíamos eh, ser responsables de nuestros adultos mayores, poder cuidar de nuestros adultos mayores con inteligencia, con amor, y que realmente ellos como personas que lideran la iglesia, eh, sinceramente tienen toda la autonomía con sus años, y eso me encanta. Lo rescato, lo resalto, y es un gran legado para nosotros, ¿no? Que podamos cuidar nuestro cuerpo con inteligencia y sabiduría para tener esa mente abierta, ¿no? Para que el conocimiento siga fluyendo en la inteligencia tanto física, emocional y espiritual, ¿no? Y, y realmente seguramente va a seguir hablando que la restauración continúa y que somos unas personas de mucho privilegio, ¿no? Porque estamos en el reconocimiento de Israel, que es lo fundamental de esta época. Bere, gracias. Bere, me gustaría que me dieras opinión el hermano Isaías Martínez acerca de mi pregunta, porque la verdad necesito que me ayuden y creo que esta persona sabe de Jesucristo y sabe lo que es un profeta, pero yo me gustaría que le contestarían ustedes. Yo no supe qué contestarle. Entonces me gustaría, por favor, que el hermano Isaías Bien, me ayudara, por favor. sí, voy a dar mi aportación. Gracias. En la conferencia general nos reunimos todos con el ánimo de escuchar la guía, la exhortación, la amonestación y una invitación constante al arrepentimiento de nuestras conductas, de nuestras rebeldías, de nuestras omisiones, para poder llevar a cabo una transformación verdadera de nuestro propio ser, de nuestro autodominio, a la manera, para llegar a la manera y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene como objetivo eso. Y en forma colectiva, la Iglesia de Jesucristo tiene muchos programas que tienen que ver ya en la práctica, en las aplicaciones, en forma local y de la Iglesia, de lo que ha señalado su invitada. ¿Cuál es el nombre de ella? Bueno, sí. Es una investigadora, pero ella Ajá. no está ahorita aquí en Ah, la charla.
pero Ah, es una pregunta que me hace ella correcto, y sí. entonces Pensé que yo, estaba aquí. yo no No sé supe qué contestarle, porque Sí, realmente siempre me sí. pone en una encrucijada. Entonces continúo Y entonces. ajá, ok. Continúo. Entonces la Iglesia de Jesucristo tiene vastos programas en todos los direcciones, desde la parte psicológica, desde la parte de finanzas, desde la parte de control de adicciones, fortalecimiento del matrimonio, de la familia, de educación, muy amplio, muy amplio. Y entonces todo ese espectro de actividades y programas que tiene la Iglesia inciden en la problemática que hay en el tejido social. En una parte más adelante yo tenía aquí, lo voy a hacer más adelante, pero ya voy cerrando mi respuesta, porque sí, muchas personas piensan, bueno, ¿y qué voy a esperar de la conferencia? ¿No? O sea, que, que no, que no son de nuestras creencias, ¿no? Y entonces estaba yo revisando los siete puntos que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene como prioridades a nivel mundial. Y hay muchas cosas que la iglesia está haciendo que empatan muy bien con las necesidades y las crisis que el mundo está teniendo. Entonces, yo creo que si se le comentara a Carla que la conferencia tiene que ver más con el interior, la conferencia como tal, y como iglesia es una institución que instrumenta muchos programas para solventar, para aliviar, para ayudar a la sociedad en general. Quizás ese sea otro momento en el cual enseñarle qué es y en qué consisten todos y cada uno de los programas de la iglesia, porque es una pregunta legítima esa, o sea, está muy bien, yo creo que es válida su pregunta. Entonces, yo termino con esta respuesta, hermana. Muchas gracias, ya sé qué contestarle muy bien. Muchas gracias. Y mira, Zaida, si quieres, tú le puedes decir, bueno, si tú quieres saber qué es una conferencia, asiste, escucha, a las autoridades y entonces te vas a dar cuenta a, a qué temas se refieren los líderes. Agrícola Lozano, ¿es tu tiempo, Agrícola? Micrófono agrícola está cerrado. Hola. Ya. Sí, yo quería agregar a lo que dijo el gran científico del grupo, el maestro Isaías. Mira, Zaida, yo creo que puedes utilizar este ejemplo que a mí me parece muy ad hoc. El presidente Nelson retransmitió o se retransmitió, si fue comunicación de la iglesia o algunas personas, su mensaje sobre que seamos pacificadores. Ese es un mensaje que se dio, no sé si hace 6 meses o un año, pero recientemente estuvo otra vez en línea. Seamos pacificadores. Ok. Allí se cumple lo que el presidente José Smith decía, que la iglesia enseña principios y nosotros somos los que los llevamos a cabo. El profeta pudo haber dado cátedra de derecho internacional. El profeta pudo haber dado una cátedra de ciencia política, pero no, dio un principio muy general que era seamos pacificadores. Si nosotros somos pacificadores, nos olvidamos de los conflictos, nos olvidamos de las guerras, nos olvidamos de los acuerdos que se tienen que sentar dos partes que no se quieren, pero que la diplomacia hace que se sientan. Y lo que está abajo, que no se publica, los acuerdos que no se ven y no se publican. ¿Qué estamos hablando de ahí? De geopolítica, de derecho internacional.
de acuerdos de economía, los acuerdos del petróleo, del gas. Entonces yo creo que esos recibimos grandes principios. Es un ejemplo, seamos pacificadores. Si yo soy pacificador, Zaida, yo no me peleo en el Metrobús, porque finalmente voy a terminar en el hospital o voy a terminar en la delegación y con los recursos de un abogado, ¿no? O entambado unos días. Entonces, y si analizamos discursos de otros líderes, pues pueden hablar, por ejemplo, de ecología, de, de economía, cuando nos dicen no gasten lo que no tienen. ¿Por qué comprar un carro de una camioneta de 500,000 pesos cuando a lo mejor no la necesitamos? Y hacemos un boquete financiero y viene el desajuste en las finanzas personales. ¿Sí me explico? Esa sería mi aportación, mi querida Zaida. Gracias, Agricol. Gracias a todos, muy amables. ¿Hay alguien más adelante? Gracias. Ujú. Gracias por su comentario, gracias por la pregunta, Zaida, que a todos nos va a servir. La siguiente pregunta es, ¿en qué año se celebró la primera conferencia general? Y aquí hay un comentario de la hermana Celia Valderas, lo que nos dice, la primera conferencia general se llevó a cabo el 9 de junio de 1830 en Fayette, Nueva York, en la casa de Peter Wilmer, con asistencia de 27 personas, 2 meses después de la organización de la iglesia. Con esto estamos respondiendo a la tercera pregunta. ¿Hay alguien que quiera agregar algún comentario en cuanto a esto? Hablando de eso, Bere, perdón, ahorita que dijo eso, Agricol del mutuo acuerdo, ¿qué dijo? No me acuerdo la doctrina de mutuo acuerdo, algo así que dijo. Ya se fue Agricol. Ajá, ajá, ajá. Es que yo no sabía porque estando viendo la historia de la iglesia, creo que en 2014, hasta 2014, se le dio la oportunidad a una mujer de hacer la oración en una conferencia general. ¿Por qué? Porque una persona que se metió ahí en el tabernáculo protestó de que por qué a las mujeres no se les daba la oportunidad de hacer una oración en la conferencia general. Entonces, recordé eso por lo que dijo Agrícola, o sea, gracias a una mujer que protestó o que dijo, una mujer al posterior año hizo la oración en una conferencia general. Y bueno, qué bueno que tenemos esa doctrina, ¿no? Porque se puede decir ahí lo que sentimos. Pero Así sí, es. gracias, yo no sabía que se puede hacer uso de eso y es muy bueno porque se le dio la oportunidad a la mujer después de tantos años de hacer una oración en una conferencia general. Gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿ha habido algo diferente en alguna conferencia general? ¿Ha habido algo diferente en alguna conferencia general? Hermano Agricol o la hermana Chepi. Sí, hermana Chepi, por favor. Bueno, cuando fue lo de la pandemia, se hicieron desde diferentes partes, desde diferentes puntos. Sí, y fue algo muy, muy especial porque, bueno, no recuerdo muy bien, pero también, aparte de que los líderes de diferentes puntos del mundo estuvieron dando su conferencia, hubo algo muy bonito que niños de una parte cantaron junto con niños de otra. Eso fue algo diferente. Sí, para mí fue algo súper bonito y súper especial. Sí, y lo que siempre ha permanecido, lo que me he dado cuenta, es que los conferencistas son personas
que son especialistas, ¿no? Por ejemplo, nuestro presidente, nuestro profeta, es un excelente cirujano y habló sobre una experiencia en una sala de operaciones. Hay un hermano, no recuerdo cómo se llama, Urgot, no recuerdo, no sé pronunciar otros idiomas, que es piloto aviador y habla sobre su experiencia sobre la aviación. O sea, es lo que casi siempre permanece, ¿no? Que hablan de acuerdo a su sabiduría, a sus talentos, y son personas extraordinarias que saben mucho de lo que hablan, de sus carreras, por decirlo así, y saben muy bien combinarlo espiritualmente. Entonces, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, Chepi. Hermana Celia Valderas y después el hermano Agrico Lozano, por favor. Gracias, hermana Bere. Yo me acuerdo, ya tiene tiempo de esto, hermanos. Y yo quisiera encontrar esa conferencia donde el presidente Hinckley leyó una carta del gobernador de Illinois, ¿verdad? Donde los santos sufrieron muchas calamidades, muchos agravios, y este gobernador en esa carta pidió disculpas a la iglesia, ¿verdad? De cómo fue el comportamiento de los habitantes en ese tiempo, en ese estado. Y el presidente Hinckley leyó esa carta donde el gobernador pide disculpas de ese comportamiento de esos habitantes en ese tiempo, ¿verdad? Es una carta muy bonita y pide disculpas a los miembros de la iglesia por el comportamiento que tuvieron esa gente y por todas las cosas que sufrieron los pioneros en ese tiempo y en ese estado de Illinois, ¿verdad? Una carta que leyó el presidente Hinckley sobre eso. Me acuerdo muy bien, hermanos. Muy bien, gracias, hermana. Agrico, por favor. Sí, que quería comentar y ahondar un poquito en lo que comentó tanto Zaida como la hermana Chepi, en que hay que recordar, y esto se ha comentado continuamente, que esta es una iglesia de continua revelación y restauración. O sea, la restauración no se acaba. Y uno de ellos es que en cada 6 meses somos testigos de milagros, completamente de milagros. Hay que recordar, por ejemplo, el famosísimo, extraordinario, histórico sería el adjetivo, discurso del Elder McConkie, despidiéndose prácticamente, cuando él dijo, y pronto mojaré con mis lágrimas los pies de mi Salvador. Y a las pocas semanas murió. Estábamos siendo testigos de una revelación. Cuando el presidente Hinckley dice, cuando dedica el templo de Kirtland, de Nabú, y dice, y aquí están los profetas, y creo que enumera, ahí está fulano, sutano, perengano, ¿no? Cuando se propone que se dé el sacerdocio a todos, extraordinario, sin discutir las raíces, ¿no? Que la iglesia ha tenido que perfeccionarse porque pues, se han cometido errores, digo, eso es palpable y lo sabemos, y no es nada censurable porque la dirigen hombres. Los hombres son los que toman las decisiones y son perfectibles, ¿sí? Entonces, digo, no nos vamos a agradar a las vestiduras. Y el Señor que está en la cabeza permite que el hombre caído, débil, con pasiones, tal vez, no tal vez, sino mucho menos pasiones que las que tenemos nosotros, nuestros líderes, pues puedan errar y bueno, pues erran y ¿cuál es el problema? Pues, seguimos adelante, ¿no? No pasa Claro, nada, claro. no pasa nada, ¿no? También digo, es la manifestación de los grupos apóstatas afuera del tabernáculo, con sus pancartas, con sus ofensas. Bueno, pues
Yo les voy a comentar algo que me acaba lo voy a comentar en este grupo. Y lo pueden comentar. Me lo acaban de decir hace unos 2 días. Un expresidente de Estaca, que fue un gran presidente de Estaca y que tuvo un llamamiento, una asignación a muy alto nivel. Amigo íntimo de uno de los 7 presidentes del Club de los 70. Actualmente este presidente del Club de los 70 ya no está, ya fue relevado, pero sigue siendo autoridad general. Así es, Zaida, solo santo es Jesucristo. Y le dijo el nombre de mi amigo. Digo, ¿sabes que como autoridad general, cuando estaba en la presidencia de los 70, ocupaba el 80% de mi tiempo? Así le dijo. Era el segundo de los presidentes de los 70. Le dijo a mi amigo expresidente de Estaca, ocupo el 80% de mi tiempo para escuchar a los grupos apóstatas. Ese es una asignación que nos ha dado el presidente Nelson. Fíjense nada más. Y entonces yo le decía a mi amigo, digo, ¿en serio? Me dijo, sí, lo mismo le dije yo al elder fulano de tal. ¿En serio? Sí, dice. El presidente Nelson nos ha pedido que atendamos a todos los miembros o grupos que no están de acuerdo con la iglesia, sean apóstatas o vayan para allá. Y yo me quedé, dije, yo pensé que ni siquiera les hacían caso. Entonces, imaginemos nada más el tiempo que emplean nuestros líderes para atender a los hermanos que no están de acuerdo. Tenga razón o no tenga razón. Ese sería mi comentario. Muy interesante, Agrícola. Bueno, voy a compartir algo que está en el chat. El primer comentario dice, quisiera sea mi perspectiva, pero siempre estamos en conferencia, solo que entra en receso por 6 meses. Es decir, que en ese tiempo se nos da para reflexionar, meditar en cuanto a las enseñanzas que se nos dan y así poder tener revelación personal. Y otro comentario, la verdad que creo que es muy bueno, es el hecho de que, esta cosa. Dice Russell M. Nelson, las conferencias generales son un faro luminoso que brilla como un faro en el alto mar de la vida. Son momentos de gozo y gratitud cuando escuchamos el Evangelio y sentimos el amor del Señor por nosotros de manera que tocan nuestro corazón y fortalecen nuestra determinación de seguir adelante. El primero fue dado por Aarón Parra y el siguiente también por Aarón Parra. El hermano Jaime Cetina. Si quiere tomar el tiempo, por favor. Sí, nomás para hacer un comentario. Allá por los 60s, no había 70s ahí en el primer cuadro de la iglesia, no estaba la primera presidencia. Yo recuerdo que cuando se hizo la primera estaca en México, los obispos como personas importantes tenían que asistir a la conferencia general de la iglesia. Y cuando asistíamos al sacerdocio en nuestro barrio, pasaban la lista y decían diáconos, levantaban la mano, lo mismo maestros, presbíteros, élderes, 70s, sumos sacerdotes. Los 70s estaban asignados a los barrios. Había mínimo por estaca tenía que haber 7 70s.
No recuerdo la fecha, los 70 de los barrios fueron asignados como sumos sacerdotes y se formó el primer quórum de 70 y en una conferencia ya apareció el primer quórum de 70 con su presidencia. Ese es un cambio, como una respuesta a quien preguntó qué cambios ha habido. Es el valor del crecimiento de la iglesia. Siempre han existido los mismos grados de sacerdocio, pero el valor, el crecimiento de la iglesia ha hecho que haya más gente que ocupe la primera presidencia para poder abastecer de mano de obra para la obra completa. Es mi comentario, gracias. Gracias, hermano Cetina. ¿Agricol? Sí, sí, nada más agregar algo a lo que dijo el obispo Cetina. Sí, es cierto, yo me fui a la misión como 70. Digo, ya me fui grande a los 23 años, pero era 70. ¿Verdad? Ya me sentía mucho. Ahora no soy ni 50, pero bueno, ya es otra cosa. Bueno, gracias, hermanos. Nos dice Zaida, solo santo es Jesucristo, dijo Spencer W. Kimball. Ese es mi líder de verdad. Con eso se puede dar cuenta e inferir. Gracias, Agricol. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Y vamos a continuar con las preguntas del hermano Isaías Martínez. Isaías Martínez, ¿quieres comentar algo antes de entrar en preguntas? Sí, Perdón. yo pienso que nuestros hermanos y hermanas que ocupan, son oficiales a nivel general, que nos van a hablar, o siempre nos hablan y esta vez van a hablar. Debemos, creo yo, ser generosos en dar oído a la verdad que está oculta a veces o muy escondida detrás de sus palabras sin precisamente juzgar su perfil de profesión o si son de los negocios o si son dedicados al derecho, no sé. Porque he conocido personas que se fijan mucho en eso antes que a ver qué perfil de persona es la que le va a hablar ahora, ¿no? ¿Quién es él o quién es ella? ¿Cuáles son sus logros, sus alcances? Y se pone mucho énfasis en su capacidad académica. Y está bien por un lado, pero hay algo más profundo que debemos siempre destacar nosotros si es que vamos con humildad a escuchar. Y hablábamos de que Jesucristo es el santo, ¿sí? El santo de Israel, por cierto. Pero yo quiero plantear una pregunta que obviamente no va a tener una respuesta, pero que nos ayudará a entender la naturaleza de los siervos del Señor actualmente, independientemente de sus alcances y sus limitaciones. Yo preguntaría, Jesús o Jesucristo, ¿no sabía quién era Judas para llamarlo al apostolado? Ese nada más lo dejo ahí. Gracias, hermano. Gracias, hermana Isaías. Hermanita Grisi, por favor. Sí, mi aporte, gracias por lo que están compartiendo, se abre mucho el entendimiento, era para agregar a la pregunta que decía la hermana, ¿qué le pueden decir a un investigador, no? Y que es también para nosotros, ¿no? En cuanto a la preparación previa para la conferencia, y nos invita a que hagamos preguntas personales, que nos podamos hacer preguntas a nivel personal de lo que necesitamos saber. Y yo le invitaría a la hermana, si no conoce el Evangelio, que pueda hacer esas preguntas personales para ver si encuentra estas respuestas personales. Y seguramente el Espíritu le va a indicar algo a cada uno de nosotros en nuestra existencia, algo que va a ser para nuestra revelación personal, algo que las autoridades nos van a decir individualmente para cada uno, porque el Señor ministró uno por uno y esta vez no va a ser diferente. De alguna manera va a ser
una administración uno por uno. Depende de nuestra preparación y de nuestro acercamiento. Por eso que nos acercáramos al Señor, por eso nos invita a venir y ver, y venir y escuchar. Y entonces para eso tenemos que estar preparados atentamente para saber qué es lo que tiene preparado el Señor para cada uno de nosotros. Y de esa manera el cambio viene de adentro hacia afuera, porque a veces si esperamos que venga de afuera hacia adentro, eh, es, es como que es como que algo se va a manifestar, pero individualmente somos uno en esencia con el mundo, ¿no? Y bueno, es muy más, tiene que ver con otras cosas, pero creo que por eso nos hace tanto hincapié en que nos preparemos individualmente para estar abiertos. Eso, mi aporte, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, nada más un comentario. Sí, Agricol. Recuerdo una conferencia que acompañé a mi papá y ahorita que lo habló el obispo Cetina, sí, sí es cierto, los obispos tenían la oportunidad de acompañar al presidente de estaca y se turnaban para ir a la conferencia, pues eran pocas estacas, pues había manera. Y también me acuerdo que en las conferencias de estaca eran trimestrales, no eran cada 6 meses, eran cada 3 meses. Y los apóstoles, pues teníamos oportunidad de que los apóstoles vinieran con mucha continuidad. Sí, yo me acuerdo en la conferencia de ahora está Tacubaya, en el edificio que se llama de Roma, ¿verdad? Que está ahí cerca del viaducto. Me acuerdo cuando se dedicó el edificio de Tacubaya, el de Roma, vino el de Marion G. Robney. Y yo me acuerdo, pues yo creo que ya había tenido unos 8 o 9 años, se paró en el estrado y todos los asistentes hicieron fila para saludarlo de mano y para que les firmara su himnario. Hoy es impensable que una autoridad general y menos un apóstol te firme un libro. Bueno, pues en esa ocasión así fue. Yo me acuerdo que fue algo histórico, ¿no? Yo lo guardo como un tesoro. Pero el comentario es que yo recuerdo en aquella ocasión que acompañé a mi padre al viejo tabernáculo, me dijo, mira, y estaba el arzobispo Macarius, aquel arzobispo griego, ¿verdad? Que era el líder religioso de Grecia, estaba platicando con el presidente Kimball. Hay un buen rato enfrente de todos y los ojos estaban precisamente ahí, en el arzobispo Macarius y en un hombre menudito como el presidente Kimball. Estaban platicando. Ya después se bajó el arzobispo, ya no supe si se quedó o se fue, pero ese es un hecho muy, muy, muy interesante que nos habla de la apertura que tenía desde entonces, la importancia y la visión de nuestros líderes, ¿no? Hoy digo, yo no lo sé porque no he ido, tal vez aquí hay algunos que sí han estado, o van cada 6 meses o cada año, pero me imagino que hay un lugar especial para invitados especiales y para dignatarios interreligiosos, ¿no? Porque el que dirige la primera sesión da la bienvenida a hombres notables, ¿no? Pero pues es eso, unas experiencias que pasan en las conferencias. Y recordando al presidente Hinckley, yo me acuerdo que en su discurso, él agradeció en público el trabajo de su esposa, que lo había acompañado a una gira mundial, y dijo que no estaba, y que reconocía y que agradecía el trabajo de su esposa. Y el martes ella había fallecido. En una despedida del presidente Hinckley, el Señor le reveló y le permitió
¿no? Y bueno, pues es algo de lo que yo quiero compartir, que he visto, ¿verdad? Y que he pasado en las conferencias. Ah, y hay otra cosa, el L. Christopherson mencionó en alguna ocasión, yo recuerdo que fue el primer autoridad general a nivel apostolado que habló sobre la apertura y tolerancia al grupo LGBT. Él, precisamente, y inclusive yo lo comenté y lo comenté con mis familiares, con Dolores, les dije, ¿se dan cuenta que ahora es otro trato lo que dijo el L. Christopherson? Pero yo no sabía, y eso lo comentó su hermano, que cuando él fue sostenido como miembro del Quórum de los 12, invitó a su hermano, y su hermano estuvo presente en el tabernáculo con su pareja, que era otro hombre, ¿verdad? Y el apóstol reconoció la presencia de su hermano, le dio la bienvenida y agradeció su presencia. Algo inaudito hace 30 años, 20 años, ¿no? Y que sucedió en la conferencia de la iglesia. Esas serían mis reflexiones. Agricol, no te vayas. Zaida hace una pregunta. ¿Y por qué ahora no pasa eso de la firma lo- de los seminarios u otras peticiones de parte de quienes admiran a los líderes? ¿Es protocolo o simplemente no desean convivir con los fieles? No, yo lo pregunté, se lo pregunté a mi papá, y porque eso es una medida de hace como reciente, hace 20, 25 años. La razón es que, y creo que se lo pregunté a una autoridad general, que ya no firman porque se prestaba a que falsificaban las firmas. Y entonces, ellos se incomodaban porque a lo mejor los familiares del líder local, por ser familiares del líder local, ellos se veían obligados tal vez a acceder y a un miembro, pues, común, ¿no? Pues no. Entonces ellos dijeron, se estableció que a nadie. Y ese es lo que en alguna ocasión me dijeron, que hacían mal uso o falsificaban las firmas de las autoridades. Y no, pues imagínate, y ahora con tantos, pues o saludan o tienen reuniones o se pueden afirmar himnarios o escrituras, ¿no? Ese sería mi comentario. No sé si alguien quiere agregar algo. Por ahí está Jeffrey. Si Jeffrey, que ha convivido también con autoridades generales, sabe algo al respecto. Y un abrazo u otro. Pues sí, a veces sí, Zaida, pero no a todos, porque pues, imagínate nada más abrazar a 1000 gentes, pero hay algo, por ejemplo, que hizo el Elder Wong y que lo transmitimos ahora en la anterior vez que vino a México y que estuvo en Mérida, en Mérida. Bueno, en el sur, no sé si estuvo en Quintana Roo o en Mérida, en Yucatán. Tuvo una reunión con jóvenes y él se bajó entre los jóvenes con un micrófono y hubo un joven que le hizo una pregunta y el joven apenas y podía hilar una frase. No podía por la emoción y se ve que traía una carga, pero brutal. Y el apóstol fue y lo abrazó. A mí me estremeció, hermanos. Eso no lo había visto desde hacía muchos años. Que un siervo bajara y pudiera estrechar entre sus brazos a un joven que se ve que estaba cargando una lápida pesadísima. Yo tuve la experiencia de abrazar a un apóstol hace 5 o 6 años. La verdad es que no me derrumbé,
porque me dio pena. Yo quise llorar en su pecho, pero me aguanté las ganas. Y lo guardo y lo comparto con ustedes muy sagradamente y les pido que no se comente. Tuve la oportunidad de abrazar a un apóstol. No hay perdón, muchachos. Quisiera nada más compartir eso. Gracias. No, gracias a ti, Enrique. Es una experiencia muy especial. Algo parecido me pasó a mí. Hermano, le damos el tiempo al hermano, al obispo Cetina, por favor. Perdón, para comentar. Era muy seguida la visita de los apóstoles y el profeta a México. Y entonces, en esas visitas venían a trabajar. Éramos muy pocos. Las conferencias eran de 2,000 personas aproximadamente. El apóstol Spencer W. Kimball abrazaba a los niños que se encontraba. Y yo creo que Agricol, yo fui apartado 70 por un apóstol. El Thomas Monson me apartó, por como 70. O sea, esos llamamientos 70 es el mismo grado de nivel que es actualmente, o sea, tiene el mismo valor. Entonces a mí me entrevistó Thomas Monson y me apartó como 70. No estamos en funciones, pero sí es un llamamiento de por vida. Así es. ¿Sí? Y es totalmente misional. Claro que las funciones actuales ya son un 70, antes veíamos nada más las familias del barrio. Ahora un 70 ve las familias yo creo que de toda el área. Desconozco, pero cada vez ha sido más grande la responsabilidad. Sí, y me recuerdo que el apóstol Pablo o Pedro nombró 70, nombró a ayudantes, porque era tanto el trabajo que iban teniendo que ya no podían. Y eso es lo que ha sucedido. Va a crecer tanto la iglesia que antes era un quórum de 70, ¿verdad? No sé cuántos hay, pero va a haber más. Es un comentario. Es un mismo grado de sacerdocio. Yo creo que un apóstol te apartó a ti también como 70, porque los teníamos cercas. Venían cada 3 meses. Las conferencias las dirigían un apóstol siempre. No había 70. Ahora es muy raro que puedas tener un 70, un apóstol en una conferencia. Sí, así es. Así es. Así es. Mucho menos van a tener oportunidad de andar saludando a todos. Y también por seguridad. Sí, es todo. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, en cuanto a la pregunta que se hizo, bueno, yo siempre que, a mí me encantan las conferencias generales y la verdad es que, pues la verdad todas son diferentes para mí. Todas son diferentes porque son nuevos mensajes, nuevas instrucciones, nuevos líderes. El sostenimiento de los oficiales para mí también es un momento muy sagrado, muy especial y muy reflexivo. Pero bueno, yo ya tengo pues más de medio siglo de miembro y pues en lo que yo recuerdo yo nunca he faltado, inclusive de donde soy originaria del estado de Sonora, pues no se transmitían y bueno, cuando no se transmitían no era posible, pero aquí ya en la ciudad, para mí son momentos muy especiales y la verdad todos son diferentes. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Porque las personas deben escuchar los mensajes de la conferencia general con una actitud analítica, crítica y por la búsqueda de respuestas a nuestra vida personal y colectiva.
¿Por qué las personas deben escuchar los mensajes de la conferencia general con una actitud analítica, crítica y por la búsqueda de respuestas a nuestra vida personal y colectiva? Ujú. ¿Está abierta las respuestas? Ujú. Pero yo quiero comentar algo al respecto. Yo creo que cuando escuchamos un mensaje de la conferencia general, yo creo que hace falta ser un poco más analíticos en los mensajes que recibimos y no dejarlos muy superficialmente, sino entender el contexto en el que estamos viviendo, por qué lo dijo, cómo lo dijo y con qué intención lo dijo, sea hombre o mujer de los oficiales en la iglesia. Entonces creo que sí debemos ser más analíticos. Obviamente en un discurso que se escucha por primera vez, pues está difícil asimilar todo, ¿no? Pero una vez pasada la conferencia, sí debemos ser, yo pienso que sí se debe ser analítico. También tiene que haber un pensamiento crítico de lo que se está diciendo, con la intención de aprender más, porque yo pienso que en el análisis de las cosas, en una actitud crítica del tema que estemos viendo, vamos a encontrar respuestas. Y además, para nuestra vida privada, o nuestra familia, o en el lugar donde estemos, nuestra área de influencia en nuestra vida, yo creo que ayuda mucho tener un pensamiento analítico, crítico de los mensajes que se reciben. Y bueno, yo pienso que es útil a que solamente de manera somera o de oídas de lejos, creo que dijo allá o creo que dijo acá, y debemos sí ser analíticos, como cuando estudiamos las escrituras también, como en el grupo se da, hay tanta información, tanta gente conocedora de temas, que, que hasta las raíces de las palabras, si son latinas, griegas, hebreas, ¿no? Con ese ánimo de análisis y de crítica, podríamos nosotros encontrar más consistencia a los mensajes que nos llegan. Ese es mi comentario. Gracias, hermano. Pero, bueno, usted mismo nos dio la respuesta, ¿no? En eso vamos a encontrar mayor consistencia en las enseñanzas que nos dan. Y pues sí debemos de tener en cuenta lo que dice en Doctrina y Convenios. Cualquiera que hable, ajá, por su intención de espíritu, es como si el Señor mismo estuviera hablando. ¿Alguien más quiere compartir la respuesta? Ujú. Ah, Chepi, por favor. Bueno, también a veces se nos puede de alguna manera pasar algunas cosas y tenemos la oportunidad de volver a repasarlo o analizarlo ya en las clases de Sociedad de Socorro o Quórum de Élderes. Entonces es muy interesante porque ya hay una interacción entre los hermanos y hay un más enriquecimiento del, del discurso, quizás lo que uno no pudo ver o pensar en ese momento. Algún hermano puede darnos o hermana nos pudo dar algún punto de vista que nosotros no nos percatamos. Entonces también es muy interesante tener como ese análisis en las clases de Quórum de Élderes y de Sociedad de Socorro. Es lo que quería aportar. Gracias. Sí, hermana, como usted dice, tomar las conferencias como si fueran escritura. Bueno, antes, cuando venían las leonas, ¿cómo se llaman?
como leábamos como revistas, pues había la oportunidad de hacer anotaciones, de hacer análisis, de hacer ese tipo de críticas. Yo la verdad ahorita, de una manera digital, como que no se me abre la idea, no se me abre el pensamiento cuando estoy leyendo una conferencia y aunque sí me han dicho que se pueden hacer anotaciones, podemos hacer anotaciones y a través de esas enseñanzas podemos hacer metas en nuestra vida. Metas que nos ayuden a acercarnos más a Dios. Agricol, ¿quieres comentar algo? Sí, creo que se me va a apagar el celular. Déjame ver, ¿no? Ahorita, dame unos minutos. Bueno, voy a agregar un comentario que hizo la hermana Zaida. Dice, cuando vino el presidente Hunter, su seguridad nos quiso quitar a nosotros a la fuerza, lo fuimos a abrazar. Por eso pasó en Destaca Churubusco hace como casi entre 25 y 30 años, ¿no? Bueno, esperamos al hermano Rico Lozano. Voy a hacer un comentario mientras llega Agrico. Fíjense que yo tengo la idea o la postura de que cuando yo escucho un mensaje de la conferencia, en cierta manera soy escéptico al principio, cuando estoy escuchando. Y no es de mala fe, ni otra intención, sino le doy el tiempo para pensar, e incluso también creo que es legítimo llevarlo a la reflexión, a la razón, y llevarlo a través de una oración y pidiendo al Padre o a Dios, que pueda confirmar mis apreciaciones respecto a un punto, a una enseñanza. En la escritura de los 3 convenios que se señaló, cuando dice que sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Yo pensaría que siervos, o cuál es el perfil del siervo, ¿no? Asumiendo de que todos son imperfectos, todos, y ha habido errores. El presidente Nelson, cuando asume la primera presidencia, dice, ya no más mormón, ya no más esto, en el pasado se cometieron errores y vamos a corregirlo. Entonces yo creo que es importante que tengamos la capacidad de pensamiento crítico con la intención de buscar sabiduría. Yo difiero un poco en esa parte cuando se dice categóricamente alzada por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo, porque yo me doy mi tiempo para averiguar por mí mismo que eso sea acertado o aproximado. Ese es mi comentario muy personal. Gracias. Sí, gracias por compartir. Veré. Dice la hermana Zaida, ¿por qué se tienen que levantar cuando entran las autoridades? ¿Alguien puede responder? ¿No? ¿Sí, Zaida? ¿Ibas a Sí, decir algo? Veré, ahorita que me pueda contestar alguien eso, pero en referencia a lo que dijo el hermano, ahorita en lo que dijo, yo también soy así como él. De hecho, lo he hecho desde joven, porque a mí me enseñaron el Evangelio. Yo tengo también más de medio siglo en la iglesia, y a mí me enseñaron mis padres a obedecer, sin saber la razón, cuando era niña. Posteriormente, ya me enseñaron que tenía que inferir, que tenía que analizar, que tenía que ser objetiva, pero ya estaba un poco adoctrinada. Entonces eso a mí me trajo mucha mella a lo que era yo personalmente, y dije, no, tengo que saberlo por mi propia fe, porque yo era mormona por tradición. Entonces me dieron un testimonio por repetición. Y hay una hermana que también es pionera dentro de la iglesia, y ella tiene como 95 años, me dijo, Zaida, hay que obedecer por la razón correcta.
y hay que seguir el espíritu de la ley, no la ley en sí. Entonces, yo soy muy escéptica y casi yo siempre veo que repiten lo mismo, ¿no? Y entonces ya voy yo a la conferencia y digo, repiten lo mismo. Pero dijo algo importante el hermano, hay que ver sobre líneas, hay que ver en dónde está el fondo de lo que nos están diciendo. Yo tengo como política propia, muy personal mía, que si me está diciendo un ebrio la verdad, la debo de asimilar. Él no está exento de no darme un buen consejo. Un profeta también está exento de darme un buen consejo. Y ninguno de los dos, tanto el de afuera como el de adentro, está exento de cometer errores. Entonces, eso me ha ayudado a tener una comprensión, una empatía mejor con las personas, porque antes obedecía pues como una borreguita y ahora obedezco por la razón correcta. Tengo 57 años y les quiero decir que ahora los jóvenes obedecen por la razón correcta porque hay mucha información. A veces sí se van por otro camino, pero yo creo que debemos de ser objetivos porque corremos el riesgo a veces de volvernos fanáticos y de no salir de una caja, que nos puede limitar. Gracias. No te escuchas, Berenice, y Gris está Bueno. alzando la mano. Sí. Bueno, voy a repetir. Sí, es que tenía apagado. Eh, mm, Viene la respuesta. Se pone uno de pie por respeto. Ujú. Respuesta a la pregunta de Zaida. Y le vamos a dar el tiempo a la hermana Grisi. Y bueno, era lo que iba a levanté la mano por eso, ¿no? En la escuela secundaria, en la época que sí estuve como alumna, tenía un docente y todos los alumnos se paraban. Y no sabía, estoy hablando del siglo pasado, pero que realmente ahora vieron un docente a un aula y nadie se para. Y eso hemos aprendido en nuestra generación, cuando venía alguien superior nos parábamos. Y es por reverencia que cuando viene una autoridad general se para. Realmente es un acto de reverencia y un acto de respeto. Gracias. Bien. Yo creo Bueno, que, yo creo que uno se levanta más bien por respeto al manto de autoridad que la persona trae, que como a la persona. Ese es mi comentario, nada más. Gracias. sí, gracias a ustedes. Bueno, la siguiente. Dice, en el concierto de las naciones, ¿qué desafíos tiene la humanidad y cómo los mensajes de las conferencias junto con otras declaraciones de índole religioso ayudan a ser mejores seres humanos? Repito, en el concierto de las naciones, ¿qué desafíos tiene la humanidad y cómo los mensajes de las conferencias junto con otras declaraciones de índole religioso ayudan a ser mejores seres humanos? Ujú. Es abierta la pregunta. Ujú. No quiero aprovechar. Ándale, Alayo, te estabas tardando, Alayo. Gracias. No, es que como es conversatorio, pues me gusta escuchar y que puedan participar todos. Pero sí, algunas observaciones. Am, pues sí, convivo mucho con gente muchas personas de otras religiones y, o personas que no les interesa el asunto religioso también, ¿no? Entonces, pues a través de los años los invito a una conferencia y, y yo trato de ir con la idea de ellos
Es decir, evito imponerme, por lo menos al principio. Entonces, yo les digo que ciertamente las conferencias traen temas obviamente muy internacionales, pero la gente está acostumbrada, ¿no? Así como como ya dijo Grisi, desde que te enseñan en la escuela a ponerte de pie porque entra el director, ¿no? O porque sale, ¿no? O los políticos de la actualidad, siempre que hay un evento importante, entra el presidente de la República y todo el mundo se pone de pie y etcétera. Como que hay ciertas costumbres en conferencias de muchos ámbitos, ¿ok? Económicos, políticos, Entonces, lo que yo les comento es dependiendo del nivel de la persona o qué es qué expectativa tiene o si tiene una intención un poquito negativa, porque a veces eso es lo que alcanzo a percibir. Así como, como que de bueno me van a enseñar, o sea, me vas a tener ahí sentado 2 horas, ¿ves? Y luego otras 2, y así no se aburren. Entonces ya cuando empiezan en ese tonito medio incómodo, entonces yo les digo, mira, en la conferencia se va a hablar de política, ¿ok? Se va a hablar de la economía mundial, se va a hablar de la inflación, se va a hablar de la guerra, ¿ves? Y las guerras, ¿ok? También se va a hablar de delincuencia, de migración, ¿ok? Y de las sequías. Todo esto se va a hablar, nada más que en un nivel bastante diferente, ¿ok? Que te vas a sorprender. Es decir, es la iglesia de Jesucristo, ¿ok? Y los que van a hablar son siervos de Jesucristo. Entonces no lo van a manejar amarillistamente como ves en la televisión o a algunas iglesias les gusta ese estilo, ¿no? Y pásense a sanar y lo sanan y todo eso. No, 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 esto no es así. No es así, es un nivel bastante diferente. Trato de evitar decir mucho más alto, ¿no? Entonces, porque si hablas directamente de la situación de Rusia en Ucrania y todo esto, ¿qué puedes hacer tú? Ni está a tu alcance. No hay nada que puedas hacer en Rusia y en Ucrania, ¿eh? Aunque viajes para allá. Ok, entonces no se pierda el tiempo de esa forma, ¿sabes? Aquí se trata de que millones de personas vamos a estar escuchando al mismo tiempo. ¿Cuál streaming ni qué nada? Aquí no estamos hablando de 100,000 personas al mismo tiempo, estamos hablando de millones al mismo tiempo, miembros y no miembros de la iglesia, escuchando estos mensajes de alta sabiduría. Entonces, ¿dónde quedan los temas que acabo de mencionar? Pues en las soluciones verdaderas, ¿ok? Es decir, si tienes gripa no te van a dar una aspirina, ¿ok? Si tienes COVID no te van a poner unas inyecciones. No, eso no es el nivel correcto. Lo que realmente va a suceder es que te van a enseñar cómo nunca te va a dar gripa y nunca te va a dar COVID. Es lo que te van a enseñar, ¿ok? Como nunca vamos a sacar esas problemáticas, que no llovió durante 2 años completitos. No pasa nada porque nos van a enseñar cómo almacenar, ¿ok? Cómo seguir los principios. Hay una sociedad que se llama Sociedad de Socorro, donde les enseñan mucho cómo hacer almacenes muy, muy sabios, muy correctos. De tal manera que venga la sequía, estamos listos, no hay problema. Y si no estamos listos, no pusimos atención a la conferencia ni hablar, ¿ok? Que las guerras, pues sí, las guerras tienen que seguir definitivamente, pero si estamos en estos mensajes bien sintonizados, no nos van a afectar en nada, ¿ok? Así es que, ¿de qué se va a hablar entonces? Te puedo decir sencillamente, mira, segurísimo se va a hablar de fe, ¿ok? De fe, principalmente fe en Jesucristo. Segurísimo se va a hablar de Jesucristo porque es su iglesia. ¿Cómo crees que va a haber una conferencia y no se hable de Jesucristo si es su iglesia? Seguro 2 o 3 mensajes son de Jesucristo y la fe en él. ¿Ok? Pero esos principios de fe lo puedes aplicar también en tus proyectos, en tus finanzas, en tu empleo, en tus problemas familiares, etcétera. Se va a hablar del amor. No va a faltar el tema del amor. 2 o 3 mensajes son del amor, que es lo que hace falta en este mundo para que esos problemas no existan. Es decir, son soluciones reales.
Se va a hablar de la familia, la relación familiar, que en la familia es donde enseñan los buenos principios para que no lleguemos a ese tipo de conflictos mundiales tan terribles. ¿Ok? También se va a hablar, obviamente, del intelecto, del estudio de las escrituras. ¿Ok? Y finalmente, lo más importante, se va a hablar de la revelación personal. Para que no estés cuestionándote esto de las sequías y la migración y la política, deja tus enredos, se te va a enseñar a desenredarte tú mismo. ¿Ok? De eso se te va a hablar, de la revelación personal que puedes adquirir para que puedas tener un conocimiento de tu existencia y cómo debes proceder en la vida con muchos o pocos problemas mundiales. Así es que, y como dijo Grisi, y como hay revelación personal, de una vez prepara tus preguntas existenciales, tus preguntas de Dios, lo que quieras saber, ¿ok? Toma nota de las preguntas para cuando veas la conferencia, recibirás tu respuesta. Así es que de eso es más o menos lo que observo que va a tratar la conferencia, pero como esa base de revelación personal, cada quien vamos a entender conforme a nuestra propia necesidad, ¿ok? O interés. Eso es lo más importante que yo considero de las conferencias. Y aclarando el asunto de santos, pues aquí yo veo muchos santos hablando, no nada más Cristo es santo. Todos somos santos en los últimos días, ¿ok? Y también había santos en los días antiguos del apóstol Pablo y los demás apóstoles del tiempo de Cristo, ¿ok? Santos somos todos los que intentamos santificarnos, ¿ok? Por medio del conocimiento de las cosas de Dios, ¿ok? Entonces, habrá que ir definiendo bien esas cosas, pero es importante también ser pacientes, ¿ok? Es muy importante ser pacientes porque a veces nos desesperamos y luego lo queremos corregir y es muy importante eso en especial con los no miembros de la iglesia. Se requiere mucha paciencia con ellos. No tienen el espíritu al 100%. ¿Ok? Entonces es importantísimo ser muy sencillos, muy cuidadosos, muy precisos, ¿ok? Y muy, muy pacientes con ellos. Y entonces, solo entonces, podremos lograr que el espíritu, no nosotros, el espíritu haga su trabajo para que ellos puedan convencerse de las verdades de la iglesia de Jesucristo. Así es que más o menos es lo que quería comentar. Muchas gracias por escucharme. Gracias, hermana Alayo. Aquí tiene un comentario. Ya aceptadas respuestas del hermano Alayo. Gracias, que nuestro Padre le bendiga. Gracias. Y le damos el tiempo al Gracias. hermano Jeffrey M. Jones. Hermano, por favor. Órale, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, claro. Jeffrey. Sí, sí. Ok. Güey, no, ando aquí en Nuevo Casagrandes, sentado alrededor de una fogata con mis perros, escuchando la conversación muy a gusto y viendo a la luna. Pero mira, varias reflexiones, no sé exactamente qué quería Agrícola que yo dijera o qué le llamaba la atención. Pero de una anécdota, sí me ha tocado conocer algunas de los apóstoles, tanto los que anteriores como los actuales, desde una edad joven, ¿no? Sí, el presidente Benson fue el que nos casó a mi esposa y a mí, porque era un amigo de mi esposa, de la familia de mi esposa, y me tocó eso. Y a través de los años, y por mis experiencias también, pues me ha tocado convivir con algunos de ellos y conocerlos así más de cerca. Me tocó acompañar al Elder Scott, por ejemplo, cuando estamos viendo la ubicación controvertida del templo en, Ya se lo fueron. en San Pedro Garza García. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, Jeffrey, muy bien. Sí. Ok. Entonces, en una ocasión, yo cuando ya estuve, después de que fui diputado federal y luego senador y luego subsecretario, y pues un par de años después había un senador de Utah, que ya ves que en Estados Unidos tienen senadores locales o estatales y luego también tienen senadores federales. En México solamente hay senadores federales, pero era un senador local de Utah. Y él andaba
andaba muy detrás de mí, hablando mucho de que yo debería de lanzarme para presidente de México, ¿verdad? Y yo le dije, oye, yo creo que no tienes tú ni la más remota idea lo complejo de lo que tú me estás diciendo, ¿no? El entorno de México. Y, y digo, pues yo estoy seguro que le interesaría mucho a las autoridades de la iglesia que tú participaras en esto, aquello, en la política. Entonces dijo, pues mira, yo todo lo que he hecho, yo nunca me han hablado absolutamente nada de que yo me participara. Yo, pues eso lo decidí eso fue decisión propia, ¿no? De mi participación en ese sentido. No, pues yo quiero, yo estoy seguro que sí. Inclusive dijo, yo voy a organizar una reunión, yo me llevo muy bien con el Elder Ballard, Russell Ballard, y vamos a ir a hablar con él, voy a conseguir una cita. Órale, pues. Entonces, yo te acompaño. Entonces fuimos y pues estuvimos yo y él y uno de los líderes de la presidencia de los 70 y el Elder Ballard. Éramos 5, ¿verdad? Que estamos ahí en la reunión. Y luego en la oficina del Elder Ballard. Entonces estuvimos hablando de muchos diferentes temas, compartiendo perspectivas sobre los retos que había en materia de todo tipo, de toda naturaleza. Las autoridades sí están muy empapados de los grandes retos de las naciones, obviamente. Y en un momento yo estaba dando mi perspectiva sobre un tema específico. Y la respuesta es una respuesta que creo que fue una respuesta muy concisa sobre un tema específico y que, pues, contundente, ¿no? Entonces, aprovechó el momento este senador para decirle, por eso, Elder Ballard, necesitamos que Jeffrey se vaya a lanzarse como presidente de México. Y el Elder Ballard se voltea al senador y le dije, oye, digo, senador, ¿qué te ha hecho Jeffrey como para que le desearas eso? Entonces, lo que yo estoy escribiendo un libro y lo he comentado, creo que en otros foros, sobre la diferencia entre dos metáforas antiguas de la Biblia. Uno es la metáfora de Babilonia y otra es la metáfora de Sión, ¿verdad? Y Sión en la antigüedad es un reino voluntario, ¿verdad? Y era el sistema, pues, que siempre se ha propuesto y pocas veces en la historia del mundo se ha logrado aterrizar eso. Un caso específico es la ciudad de Enoch, donde pudieron establecer finalmente este reino voluntario. Pero típicamente lo que ha prevalecido a lo largo del mundo, pues, es la metáfora de Babilonia, que es un reino coercitivo y era un régimen militar. Era un reino específico, pero aparte, pues lo interesante es la metáfora de lo que es Babilonia. Era un reino, un régimen militar que salía, conquistaba, sometía y luego establecía tributo. Eso, desde mi óptica, es el origen del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Todavía tiene el mismo nombre desde la antigüedad. En Estados Unidos se llama el IRS. Es un sistema de cobro de impuestos basado en la coerción. O sea, no es voluntario el donativo que se da, es un donativo que se hace por la fuerza, por la coerción, por un sistema de coerción. Y el otro reino se sostiene por medios voluntarios, por las ofrendas, por los diezmos, por la entrega de tiempo, etcétera, voluntariamente. Y todos los convenios que uno hace en el templo, los 5 que se hacen en los ritos, son convenios voluntarios que uno acepta voluntariamente, que son las bases de este reino, ¿sí?
Y finalmente, pues eso fue parte desde mi óptica de lo que rompió el convenio, que rompió la casa de Israel cuando decidieron que querían, se acordaron de Egipto, vieron a los asirios y los babilonios después alrededor de ellos y querían un reino coercitivo con un rey como tenían todos los reinos alrededor de ellos. Y pues finalmente, para no hacerle largo el asunto, si gustas en otra plática podemos hablar más del detalle, pero esos dos reinos todavía están sobre la tierra, ¿no? Y lo que prevalece, pues es el reino de Babilonia, es el sistema coercitivo. Y lo que nosotros estamos haciendo como miembros de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es edificando ese reino voluntario, que es Sión. Y así lo dice muy claramente en las Escrituras. Ve uno en doctrinas y convenios de establecer las estacas. ¿Por qué? Porque la metáfora de Sión es una tienda y cómo se rige, cómo se construye ese Sión. Pues primeramente se ponen las estacas alrededor de la tienda y luego se levanta la estaca central y ya se establece ese gobierno distinto. Entonces, regresando con esa idea aquí a la cuestión de la conferencia que asistimos es precisamente para hablar de los temas importantes para establecer ese reino voluntario. Y ese reino voluntario, a diferencia del otro, empieza con ordenar la propia vida de uno. De vivir principios uno mismo y poner su propia vida en primer lugar en orden. Yo voy a hacer lo que puedo para poner mi propia vida en orden. Y luego la familia, ¿verdad? Y luego mi familia extendida, y luego mis vecinos, y luego mi comunidad, ¿verdad? O sea, es un sistema que viene de adentro hacia afuera. Y esa fue precisamente la razón por la cual los judíos rechazaron, desde mi óptica, al Cristo, porque ellos ya estaban babilonizados y lo que querían un Gengis Khan, un líder militar que los liberara de los romanos, y no reconocieron al Mesías que llegó con su evangelio. Pues primeramente, pues es de adentro para afuera. O sea, primeramente pon tu propia vida en orden. Y yo siempre lo he dicho cuando yo estaba en la política, porque de repente hay problemas de violencia y luego la solución típicamente de la clase política pues es que necesitamos más policías. Y yo siempre decía, no es tanto que necesitamos más policías, necesitamos más padres y madres que asuman la responsabilidad sobre sus hijos y que les enseñen correctamente, ¿verdad? Para poder vivir principios y no estar violando los derechos de los demás que aceptan esto voluntariamente. Eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando vamos a las conferencias, cuando escuchamos estas conferencias, escuchamos mensajes que son importantes para el establecimiento de ese Sión sobre la tierra. ¿Qué necesitamos hacer? Y ahí se va ajustando el modelo, se va haciendo más anuncios a la medida que se vaya engrandeciendo este reino voluntario sobre la tierra. Entonces, sí hay que hacer ajustes. De repente, pues hay que recordarnos de principios que nos estamos olvidando. Hay que anunciar nuevas perspectivas de acuerdo a los nuevos problemas que se están enfrentando. Y todo esto se da en estas conferencias generales. Entonces, sí vamos a escuchar muchos mensajes, pero el tema de fondo es que estamos viendo cómo establecer este reino voluntario sobre la tierra. Y eso es lo que hacen los misioneros, salen y encuentran a gente y les enseñan estos principios. En primer lugar, pues pon tu propia vida en orden. O sea, ¿cómo vas a guiar bien a tu familia si tu propia vida no está bien? Y luego, pues, expander así desde uno mismo, de corregir sus propios pecados y sus propios errores, para que uno pueda ser más fuerte y trabajar con mayor ahínco y con mayor efectividad en este gran reino de lo que es Sion. Pero ese es el objetivo central de la iglesia, es de establecer el reino de Sion sobre la tierra. Este es la gran diferencia del mensaje de José Smith, porque
aunque este concepto en la tradición judeocristiana ha existido pues para siempre, pues para muchos pues era un tipo de, eh, ¿cuál es la palabra? De, pues es ¿cómo se llama? Un sueño, no un sueño, pero una, ¿cuál es la palabra? Lo uso, Utopía. Utopía, ¿Un exacto. ideal? Era una utopía, exactamente. Era una utopía. Y cuando viene José Smith, dice, no es una utopía. Nosotros lo vamos a construir, lo vamos a establecer. Vamos a establecer las bases sobre de este reino y esa es la esencia de lo que estamos haciendo. Realmente estamos construyendo un reino distinto, ¿verdad? Aquí sobre la tierra y no lo hacemos de un momento para otro. O sea, es una cosa que requiere de mucho trabajo, pero finalmente va a ir agarrando masa crítica. Y esa es la apuesta y esa es nuestra fe, realmente ese es el objetivo por lo cual estamos aquí, es de establecer ese reino voluntario y las conferencias pues son para ir hablando tanto de las cosas que necesitamos hacer en lo personal para adecuarnos más a eso y también colectivamente lo que tenemos que hacer juntos todos para ir estableciendo con efectividad ese reino sobre la tierra. Pero ese es el reino de Sion y ese es el reino al que nosotros estamos apostados. Perdón por saltarte, Grécolo, así rápido, Jeffrey. Obviamente que pues ese tema va a estar en la conferencia, pero también estoy viendo que casi te sabes de memoria el libro de Elder Neil A. Maxwell, de Of One Heart, The Glory of the City of Zion. Ya lo leíste, supongo, ¿no? Porque como que casi platicaste la mitad de ese libro ahorita. Sí, pues es un tema que a mí me fascina, la verdad me fascina el tema y yo creo que yo tuve una experiencia que pocos han tenido, o sea, yo fui criado en el sistema de Sion, ¿verdad? Y la visión de Sion y la formación de Sion. Y luego me tocó estar en los altos pasillos de la Babilonia. Entonces, pude hacer ese contraste. O sea, y ahí hay es como cuando tú quieres conocer un principio o un concepto, entre más entiendes de lo opuesto de ese concepto, más entiendes entonces del otro. O sea, cuando ya ves cómo funciona el uno, ya entiendes mejor. Y eso, realmente mi experiencia trabajando en el gobierno me fortaleció mucho el testimonio respecto de lo que es la iglesia y su misión, ¿verdad? Porque pude ver ese contraste. Y este libro que estoy escribiendo precisamente de eso se trata, de cómo alguien, como una visión, y lo sumergieron o sea, por acto del destino, llegó a los altos pasillos de Babilonia prácticamente de la nada, y cómo vi las cosas y el choque cultural que me fue eso, ¿verdad? Porque a mí me habían enseñado que el primero responsable para resolver mis problemas era yo, y lo que yo no podía, pues estaba mi familia inmediata, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y si era un problema más grande estaba mi familia extendida, mis tíos, mis primas, mis primos. Y si era un problema más grande, pues estaba mi iglesia, mi comunidad. Pero a mí nunca me enseñaron que el gobierno me debía algo. Y cuando llegué a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Me fue un choque porque yo escuchaba a todos los diputados y al escucharlos, al parecer, todos los problemas de México eran responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Y me acuerdo que eso fue un choque cultural fuerte para mí. Y yo decía, no, es que yo no entiendo de política. Y no fue hasta algún tiempo después de estar ahí que un día dije, no. El problema no soy yo. El problema es esta cultura paternalista que dice que el gobierno, ¿verdad? El instrumento coercitivo es el que tiene que resolver todos los problemas de la humanidad, ¿no?
Entonces, sí tuve yo una experiencia muy única y yo siento la obligación de plasmar esa experiencia sobre papel para que sirva para que otras personas también entiendan esta perspectiva de eso, porque yo creo que entre uno más entiende de los dos sistemas, más fuerte eres para poder entender con claridad lo que es el propósito y el objetivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días en esta tierra. Ojalá que sí, cheque ese Elder Maxwell, está buenísimo su libro de ese tema precisamente. Sí. Of One Heart, está muy Sí, bien. sí, Gracias. sí. Cuando estaba en BYU, conocí a Nibley, Hugh Nibley. Entonces, tengo toda la colección de Nibley, ¿verdad? Y soy una persona muy preguntona, siempre lo he sido, y a mí me ayudó mucho Nibley, porque yo lo veía como alguien, un académico con un testimonio del evangelio, ¿no? De tener las cosas, de poder entender las cosas así. Pero yo creo que esa misma actitud del Señor no nos puede dar respuestas si no tenemos en primer lugar una pregunta. O sea, el Señor y Dios quieren que tengamos preguntas, porque si nos dan respuestas sin que tengamos preguntas, no pega, el chicle no pega, ¿verdad? Primero tiene que ver la pregunta. Entonces yo creo que uno lo que tiene que hacer cuando uno va a la conferencia es escribir sobre un papel las preguntas que uno tiene, ¿verdad? Mira, yo tengo dudas sobre esto, me gustaría saber más sobre este tema, ¿verdad? Y anotar esos sobre el papel. Entonces, de esa forma, uno cuando va a la conferencia está más atento a las respuestas y más sensible a las respuestas que se comenten ahí. Y no solamente lo que se hable directamente, sino las impresiones del Espíritu que acompañan a la misma conferencia, para que uno pueda ir viendo las preguntas. Y eso ha sido algo que yo he aprendido en la vida, que Dios sí quiere que tengamos preguntas, pero que también pongamos nuestra parte para encontrar las respuestas, tanto a través del estudio como también de escuchar a personas inspiradas que Dios nos pone en nuestras vidas para ayudarnos a entender cosas que quizá no entenderíamos de otra forma. Anímate a dar una conferencia, Jeffrey, te sirve de práctica aquí entre nosotros un miércoles. Anímate, ya bueno ese tema. ¿No, Agricol? Sí. No, ahí está Agricol, ahí está. Ya estás comprometido, ya nos dio una, pero ya lo comprometimos para otra. Pues de este tema, para que practique, Agricol, estaría buenísimo. Sí. Pues ya es tiempo. Bueno, no sé si le paso el tiempo a ver, pero antes quería comentar, antes me desconecté, bueno, se me acabó la pila, pero recordaba yo dos experiencias que pasaron en la conferencia, dos relatos que me dejaron muy impactados. Uno es, lo mencionó el presidente Hinckley, la historia de pues, un grupo de muchachos que se suben a un puente peatonal y uno de ellos aventó un pavo congelado que cae en el parabrisas de alguien y ocasiona un accidente muy grave. Sí, le pegó a una señora y la mandó al hospital por muchos años. Exactamente. Y el otro también brutal y despiadado, de esto no recuerdo quién lo relató, si ustedes me ayudan. Venía en una pareja de matrimonio joven con un bebé y comenzaron a pelear. Y entonces el papá avienta un juguete por la ira, la furia, y el juguete pega en partes del carro por dentro y le pega a su niño en la cabeza. Y el niño queda discapacitado. En cuanto a eso, Agricol, del muchacho que aventó el pollo congelado, lo impresionante es que el mensaje era del perdón. Y entonces pasan los años, esta mujer no se recupera y no se recupera, quedó muy mal, ¿no? En muchos aspectos
Y pues la justicia finalmente atrapó a este muchacho como de 19 años, algo así. Ujú. Y finalmente ya con ella está un poquito más estable, un buen tiempo después, semanas o meses, lo llevan para que ella termine el proceso legal para que él se vaya a la cárcel por intento de asesinato. Entonces, pero ella habla con él y enfrente de todos los demás lo perdona. Y ni un día de cárcel le toca al muchacho. Sí, es muy impresionante ese ejemplo. Muy impresionante Sí, las conferencias. sí, pues era nada más mis experiencias en las conferencias. Gracias, Bere, gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay nadie más quien quiera comentar algo, bueno, yo voy a hacer nada más mi último comentario. Yo recuerdo que en una de estas conferencias que ya pasaron, yo siempre aprovecho la oportunidad de que mi testimonio sea creciente. Y en una de estas le pedí yo al Señor que me dijera realmente si esta iglesia era la iglesia de Jesucristo. Estuve en todas las sesiones, pero para mí la última fue algo muy, muy especial, porque sentí la confirmación y la firmeza de que realmente nuestro profeta era un siervo del Señor. Sentí la firmeza y la confirmación a través del Espíritu Santo de que estamos en una iglesia viva, una iglesia de revelación, una iglesia en la que la verdad no somos perfectos, pero tenemos la oportunidad de tener la compañía del Espíritu. Y realmente cada conferencia después de esa ocasión le he pedido ya al Señor la confirmación, no solamente de la iglesia, sino de los mensajes que yo había escuchado. Y por el poder del Espíritu Santo, lo he sentido cada vez que acaba una conferencia. Y para mí eso es algo muy especial. Y siempre, siempre espero las conferencias porque quiero sentir, bueno, aparte de que diario, a cada instante siento que la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Después de las conferencias, eso es algo muy fuerte dentro de mí, al grado de que quiero explotar de la emoción que tengo y lo único que me queda es lágrimas que tengo en mis ojos de agradecimiento. Y debemos de sentirnos muy privilegiados de vivir en esta época y tener la oportunidad de conocer este hermoso evangelio. Para mí es mi testimonio. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, Bere. Qué bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces le Yo voy nada a más, pasar. perdón, ¿Sí? hermana, Hermano yo nada Enrique más Castro. me uno a la petición de Alayo y el hermano Agricol en cuanto a la exposición del hermano Jeffrey, Claro. ya que nos debe como 2 o 3, pero con esta que está explicando sería de gran ayuda a entender, como él dice, Sion y Babilonia. Así que me uno a esa petición. No, y además, ¿sabes qué? Que nos invite a la fogata, pues está nada más él solo y sus Claro. perros, ¿y nosotros qué? Vaya para ir por los bombones. Me lo he estado imaginando porque yo serví ahí en Casas Grandes. Ajá, qué bien. Qué antojo de la fogata ahí con el Jeffrey. Bien, ok. Y pues listos para conferencia todos. Va a estar bien. Yes. Unos Bueno. ajustes más, como siempre. Le pasamos el tiempo a la hermana Valderas. Gracias por su participación y por estar aquí con nosotros en esta noche. Hermana Valderas, es su tiempo. Muchísimas gracias, gracias a todos. Fue algo muy especial y también me uno
escuchar en una conferencia del hermano Jeffrey, que ya somos varios allí. Entonces, pues muchas gracias, hermanos, muchas gracias, que disfrutemos la conferencia.